El ciclo del fósforo. Para entender muy bien el ciclo del fósforo, debemos comprender algo muy importante. El fósforo es un elemento muy reactivo, por lo que raramente se lo encuentra solo, ya que siempre está en forma de fosfato. El fosfato se encuentra en macromoléculas como el ADN y el ARN, y también en el ATP, adenosín trifosfato. El fósforo es muy distinto del carbono o del nitrógeno, ya que este no se encuentra en la atmósfera como gas, sino en sedimentos rocosos inorgánicos. Etapas del ciclo del fósforo. La erosión y meteorización. Los efectos constantes de la lluvia, la erosión eólica y solar, y así también como la minería, permite que las reservas de fósforo salgan a la superficie. Fijación en las plantas y transmisión a los animales. Las plantas absorben el fósforo de los suelos y lo fijan en su organismo. A partir de ahí es transmitido a los animales que se alimentan de las mismas. Tercer paso, etapa. Retorno al suelo por descomposición. Las excreciones de los animales por acción de las diferentes bacterias se convierten en fosfatos aprovechables por las plantas o transmisibles del suelo. Lo mismo ocurre cuando los animales se mueren y se descomponen. Importancia del carbono. Es importante el ciclo del carbono, ya que intervienen en muchas funciones vitales, como para el funcionamiento de la biosfera y para regular el clima de la Tierra, ya que el carbono es la base estructural de toda molécula de la materia orgánica, llegando a la conclusión que el carbono es importante para la existencia de la vida y de los elementos inorgánicos. También les hablaremos sobre la influencia del ser humano en el carbono. Estas actividades humanas transfieren más el dióxido de carbono a la atmósfera, del que es posible remover naturalmente a través de sedimentación del carbono, causando así un aumento de concentraciones atmosféricas del dióxido de carbono en un corto periodo de tiempo, y además de que la influencia humana provocó un aumento significativo de la concentración de dióxido de carbono, y actualmente las actividades humanas están potenciando un aumento de concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y así afectando el sistema climático global. El ciclo del carbono. El carbono es uno de los 4 elementos más abundantes de la Tierra. Este ha estado desde siempre en la naturaleza, permitiendo así la vida dentro del planeta. El carbono está presente en todos los seres vivos y en los que alguna vez tuvieron vida, y también en muchas sustancias no vivas, como el suelo y el aire. El carbono también se lo puede encontrar en los tres estados: en líquido, en el petróleo que se encuentra bajo tierra, sólido en casi todas las cosas que existen, como por ejemplo los seres humanos, los animales y las plantas, y en el estado gaseoso en el aire, cuando un ser vivo se descompone o cuando una planta se quema. Este ciclo del carbono se divide en dos: en el ciclo biogeoquímico, en el cual habla de que el carbono ha existido en las rocas y otros materiales sólidos de la Tierra durante miles y millones de años, inclusive desde la formación de la Tierra. Con el paso del tiempo, las rocas de la superficie, mediante reacciones químicas, eh, formando así partículas pequeñas, estas partículas son arrastradas hacia el océano, donde finalmente se asientan en el fondo del océano el carbono. Entonces esto vuelve a la corteza terrestre, lentamente. Al carbono le puede tomar millones de años moverse a través de este ciclo, mientras que en el ciclo biológico, como muestra la imagen, el carbono se mueve más rápido. A través del ciclo biológico del carbono dependen de dos procesos claves, que es la fotosíntesis y la respiración.
Durante la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono del aire y agua del suelo, y las plantas utilizan la energía del sol para convertir este dióxido de carbono en alimentos llamados hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono son adquiridos por animales por medio de comerlos, como son las plantas, o de otros animales que se alimentan de plantas. Y durante la respiración de las plantas y de los animales, finalmente el Ciclo del carbono se azufre. libera de Se regreso presenta por la atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera. al aire El como azufre es dióxido de liberado de carbono. las rocas a través de la intemperie y luego asimilado por microbios y plantas. Después se pasa por la cadena alimentaria, en la cual tiene 4 etapas. Mineralización: se transforma de orgánica a inorgánica. Oxidación del sulfuro de hidrógeno: se forma de dióxido de azufre en el ambiente. Reducción: el sulfato y sulfuro son asimilados por seres vivos. Y la inmovilización: los microbios ordenan el azufre. Una de las importancias es que se desempeña un papel activo en la biosfera que encarga de oxidar los elementos. Ciclo del azufre. Es un nutriente secundario requerido por plantas y animales. El azufre circula a través de la biosfera de la siguiente manera. Por una parte, se comprende el paso desde el suelo o bien desde el agua. Si hablamos de un sistema acuático, a las plantas o a los animales, y regresa nuevamente al suelo o al agua. Algunos de los compuestos sulfúricos presentes en la tierra son llevados al mar por los ríos. Este azufre se devuelve al suelo por un mecanismo que consiste en convertirlo en compuestos gaseosos, tales como el ácido sulfúrico y el dióxido de azufre. Estos entran a la atmósfera y vuelven a la tierra firme. Generalmente son lavados por las lluvias, aunque parte del dióxido de azufre puede ser directamente absorbida por las plantas desde la atmósfera.